Bienvenidos a este webinar sobre administración de contratos en proyectos, en particular un poco más orientado a proyectos de ingeniería y construcción, aunque bien podría aplicar a otro tipo de proyectos de otras industrias. Mi nombre es Jorge Gatze, les doy la bienvenida, les agradezco este tiempo que le dedican a la actividad. Actividad donde, bueno, básicamente vamos a ver cómo es la relación entre comitente, entre cliente y proveedor o contratista, ¿no? Esa relación se da a través de contratos. Pero a mí siempre me gusta ir un poco a las bases. Entonces, vamos a tener que ver un poco qué función cumple un proyecto. Quienes siguen estos webinars creo que ya deben estar, y creo que la palabra es hartos, de ver una diapositiva que la van a volver a ver nuevamente. Pero por aquellos que van sumándose, creo que es importante para mí comentar un concepto, justamente esa diapositiva a la que me refiero, que me parece central a la hora de entender qué función cumple el proyecto. Para entender el tema de la relación entre el comitente y su proveedor y contratista, hay que ver un poco los procesos del ciclo de vida de las adquisiciones, ¿no? O sea, cómo se da el ciclo de vida de una adquisición, de una compra, y cuáles son los procesos que intervienen, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco ese ciclo de vida. El rol del administrador del contrato. Claro, en proyectos grandes hay una persona que hace administrador de contratos. Ahora, en proyectos menores, el responsable del proyecto es a la vez administrador de contrato. Entonces, este webinar también está dirigido a aquellos que dentro de los proyectos tienen que, de alguna manera, encargarse de la relación con su cliente o comitente, o si está del lado del cliente o comitente, con su proveedor y contratista, ¿no? Entonces vamos a ver distintos contratos, formas de contratación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el contrato de locación de obra y locación de servicio. Digamos, no da el tiempo para meternos en la profundidad legal, pero sí por lo menos para saber, así a grandes rasgos, qué implica una locación de obra y qué implica una locación de servicios. Después también distinguir contratos según precio y según alcance de la prestación. En los proyectos de ingeniería y construcción juegan un rol importante lo que es la recepción de las instalaciones, las garantías, y también vamos a hablar un poco de algunos conflictos asociados a la administración de contratos. Bueno, esta es la diapositiva a la que me refiero. Quien haya participado de un curso nuestro o algún webinar, creo que ya lo tiene, digamos, harto, pero para aquellos que se van incorporando, creo que es importante entender qué función cumple el proyecto. O sea, fíjense, toda organización tiene sus estrategias. Y esas estrategias se proponen, por ejemplo, aumentar las ventas, bajar costos, incorporar nuevas tecnologías, ganar nuevos mercados, lanzar nuevos productos. O sea, esas estrategias se proponen darle valor a la organización, al accionista, al mercado, a los empleados, a la sociedad, etc. Entonces, ¿cómo hace la estrategia para transformarse en algo concreto y que genere beneficios, como es este valor? A través de los proyectos. O sea, un proyecto que a su término genera un resultado, un edificio, una planta compresora, un software, un nuevo producto. O sea, el proyecto genera un resultado y cuando este resultado empieza a operar, es de esperar que genere valor. Entonces, ¿qué es éxito del proyecto?
El éxito del proyecto lo vamos a medir por ese valor que genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. Una cosa que también insisto mucho es en decir que nadie hace proyectos por el gusto de hacer proyectos. O sea, lo que le da razón de ser al proyecto, la razón de ser del proyecto es precisamente este valor que genera. Porque si las empresas tuviesen una varita mágica que les permitiese pasar de la estrategia al valor, sin duda que se sacarían de encima esta transición, a veces molesta, a veces generadora de inconvenientes como es el proyecto. Pero bueno, no hay esas varitas mágicas, entonces es necesario encarar un proyecto para poder transformar estrategia en beneficios. Ahora, nosotros vamos a referirnos, digamos, al que inicia un proyecto y cuál es la relación con su proveedor y su contratista. Entonces, a este concepto que acabo de mencionar viene otro ya propio de, de esta área de conocimientos que son las adquisiciones, los suministros, las compras para el proyecto. Y este concepto que yo voy a dar ahora creo que es obvio, muchos van a decir sí, es así, pero en la práctica sigue siendo la causa de muchos de los problemas de los proyectos. ¿Y a qué me refiero? Al propietario, al inversor, al comitente y los riesgos del proyecto. O sea, el propietario de un proyecto encara un proyecto, encara una inversión en el proyecto y asume los riesgos de ese proyecto. O sea, él sabe que el proyecto en el cual va a invertir hay riesgo. Entonces, ¿por qué se mete en algo que le va a generar riesgos? Bueno, encara el proyecto con sus riesgos porque sabe que tiene capacidad, que tiene know-how, que tiene gente, que tiene elementos para transformar esos riesgos en valor. O sea, asume los riesgos del proyecto, pero con la convicción que puede transformarlos en valor al negocio, en valor al accionista, en valor a la organización, en beneficios. Pero esto está claro, esto es lo que pasa cuando el inversor comienza un proyecto. Bien, ahora el proyecto empieza a andar y el propietario, el inversor, el comitente, como no tiene habilidades para hacer todo lo que hace falta dentro del proyecto, una parte del proyecto se la subcontrata a ABC SRL. Entonces, ahora entra un contratista con algún contrato que después vamos a ver, y este contratista ABC SRL es el que toma sobre sus espaldas esta parte del proyecto. Entonces, si el rectángulo mayor, el rectángulo que representa el rectángulo, el que representa el proyecto del propietario, si este proyecto tiene riesgos, sin duda que este otro rectángulo menor contenido en el mayor también tiene riesgos. Y acá viene el tema clave, que los riesgos, con cualquiera sea el contrato con el que el inversor, el comitente, contrata a ABC al contratista, los riesgos no se le trasladan al contratista. Los riesgos, insisto, no se le trasladan al contratista. El riesgo sigue siendo del propietario, del comitente, del cliente.
¿Por qué? Porque del propietario es el proyecto, del propietario es el negocio, del propietario es la inversión. Entonces, no se le traslada riesgos. Pero entonces, ¿qué se le traslada? ¿Qué hace el contrato entre el propietario y el contratista? ¿Qué le traslada el contrato al contratista? Lo que le traslada, y aquí hay una diferencia grandísima, es la gestión del riesgo. Es que el contratista gestione, maneje el riesgo del inversor, pero no el riesgo. Porque acá, entonces, y a veces yo comento en algunas empresas, acá hay una mala noticia. Porque muchas empresas dicen, ah, contratamos a ABC SRL. Mira qué bien. ¿Y por qué? Y bueno, era el más barato. Pero pregunta, ABC, ¿tiene gente? ¿Tiene capacidad? ¿Tiene máquinas? ¿Tiene know-how para gestionar nuestro riesgo? Y la respuesta, ¿cuál es? No, no sé todo eso, no, no me compliques la vida, ¿no? No me compliques la vida. O sea, ABC cotizó barato, ABC cotizó barato, nosotros le tenemos que adjudicar a ABC. Entonces acá viene el problema, acá viene el problema. Entonces, si contratamos a ABC y ABC es barato, bárbaro, pero no tiene gente, o no tiene competencias, o no tiene estructura, o no tiene máquinas, o superficie de taller para gestionar nuestro riesgo, ¿qué nos estamos comprando? Estamos comprando un problema. Entonces, no se transfiere el riesgo. Y esto que parece obvio, en muchas empresas todavía no lo es. Se contrata y se dice, bueno, ahora es problema del contratista, que se arregle. Y la verdad que no es así, porque si el contratista fracasa, fracasa el proyecto. Incluso algunos dicen, bueno, pero hay una multa, y si ABC no nos cumple, no sabes la multa que le vamos a cobrar si no nos cumple. Bueno, acá también, creo que la experiencia de todos, primero, logra cobrarle la multa al contratista. Pero si el contratista no cumple, ¿qué le va a pasar al proyecto? El proyecto se va a demorar, o sea, se va a extender en el tiempo, ¿no? Y si el proyecto se demora, se pierden estos retornos de inversión. ¿Y ustedes creen que una multa, por más alta que sea, que nunca puede ser muy alta, va a compensar esta pérdida de retornos de inversión? La verdad que no, la verdad que no. Entonces, este es un tema central, ¿no?, en la relación comitente-contratista. Hay que buscar contratistas que tengan capacidad de gestionar nuestro riesgo. Ahora, si además de eso es barato y hay un buen precio, perfecto. Pero solamente mirar el precio y no entender y no atender a esta capacidad del contratista, realmente pone al proyecto en un serio riesgo de que fracase, de que la inversión que está haciendo el comitente finalmente fracase. Entonces, se trata de contratar acorde al valor que yo necesito de mi proyecto, ¿no? O sea, si yo necesito, tengo una muy buena oportunidad de negocio, muy buen proyecto, que me puede generar un muy buen retorno, una muy buena rentabilidad, tengo que tener las herramientas y los medios acorde a eso, a lo que quiero lograr. Entonces, si el valor es, y esto voy a hacer una analogía, si el valor es terminar compitiendo en Fórmula 1, quiero ser empresa líder, quiero que a través de este proyecto nos convertamos en empresa líder, en empresa top, que compite en la Fórmula 1, por más que este auto sea muy bueno, yo no puedo tener un contrato, no puedo contratar el servicio de este auto, porque es bueno, pero no para el valor que yo necesito. O sea, si yo quiero un proyecto Fórmula 1 con resultados Fórmula 1,
tengo que tener un contrato Fórmula 1. O sea, por más que el otro contrato es bueno, pero no es para la categoría de proyectos que yo quiero. Bueno, espero que esta alegoría se haya entendido, pero de esto se trata. O sea, el contratista y el contrato tienen que estar a la altura del desafío, de la incertidumbre y la complejidad del proyecto que queremos manejar. Ahora, ¿cómo se llega a tener un contratista? ¿Cómo se llega a trabajar con el contratista? Yo acá voy a seguir un poco ¿eh? Los procesos que sugiere la guía de gestión de proyectos, el Project Management Body of Knowledge, el PMBOK, en su sexta edición, ¿m?, del 2017. Esta guía, como saben, está difundida y desarrollada por el Project Management Institute, por el PMI. Entonces, ¿cuáles son estos procesos? Básicamente son tres, que están, digamos, corresponden al comitente, al inversor. Primero, hay que planificar las adquisiciones. ¿Qué significa planificar las adquisiciones? El comitente tiene que decidir qué vamos a comprar, o sea, tomar la decisión entre qué nos conviene comprar y qué nos conviene hacer internamente, ¿no? O sea, esto conviene que lo hagamos nosotros porque tenemos gente, porque tenemos know-how. En cambio, esto otro no. Esto mejor tercerizarlo. Entonces es una decisión que hay que tomar. Luego hay que tomar la decisión cómo comprar, qué tipo de contrato es más adecuado. Esto se llama, este proceso se llama planificar la gestión de las adquisiciones. Una vez que se respondieron estas dos preguntas claves, el proceso que sigue es efectuar las adquisiciones. ¿Y en qué consiste un llamado a licitación? Ahora, cuando hablamos de llamado a licitación, esto puede ser desde llamar por teléfono, pedir el precio y las condiciones y solicitar que nos manden 3 unidades, hasta un llamado formal a licitación pública o privada. O sea, todo esto está incluido dentro del proceso de efectuar las adquisiciones. Concretamente, ¿qué recibimos como parte de este proceso, ya sea en forma telefónica, en sobre, cerrado? Propuestas. Propuestas de los oferentes. Y con la propuesta más adecuada, firmamos un contrato, un acuerdo, que puede ser un orden de compra, que puede ser un contrato de 4 tomos, un acuerdo. Y una vez que hay contrato, el proveedor, ahora no es más oferente, ahora es proveedor, empieza a trabajar. Entonces el proceso que sigue según el PMBOK es controlar las adquisiciones, que es lo que nosotros llamamos administrar el contrato. Entonces, este webinar está focalizado en qué significa administrar el contrato, o sea, la relación comitente-contratista, mientras el contratista presta los servicios a su cliente o comitente, ¿no? Este es el foco, entonces, de esta presentación. Y por supuesto que cuando termina el servicio, cuando terminan los trabajos, el contratista, el proveedor de servicios, le entrega un resultado, un entregable a su cliente, o sea, al proyecto. Entonces, el proceso de administrar el contrato, que insisto, en algunas empresas hay una persona destinada, pero muchas veces es el mismo responsable de proyecto el que tiene que llevar adelante este proceso. Vamos a ver qué significa, o sea, qué significa este proceso para un administrador de contrato, ya sea, insisto, una persona con nombre y apellido que ocupe el cargo de administrador de contrato,
o para el responsable del proyecto o alguien que tenga que cumplir esa función. Entonces, la función de administrador de contrato es gestionar la interfase entre el contrato como instrumento y el resto de los involucrados interesados. Fíjense, es una función todoterreno. ¿Qué significa una función todoterreno? Y es alguien que tiene que conocer aspectos técnicos, legales, económicos del contrato, ¿no? O sea, tiene que estar interiorizado. Por ahí hay cosas de las cuales no es especialista. Tendrá que recurrir a un abogado o alguien del área finanzas, pero tiene que tener un cierto conocimiento de estos tres aspectos, que son todos los temas técnicos, los temas legales y los temas económicos que hacen la vinculación. Entonces, quien cumpla esta función de administrador de contrato debe lograr que el proyecto permita al contrato mantener su cauce, o sea, o dicho de otra manera, que el contrato sea útil a las necesidades del proyecto. Esto implica tener una gestión proactiva, o sea, prevenir amenazas que pueden surgir en la relación contratista-cliente, y en general es una función que la tienen que cumplir ambas partes, ya sea a través de una persona formalmente nominada para el cargo administrador de contrato o alguien que toma la función, pero tiene que haber un administrador de contrato del lado del comitente o cliente y un administrador del contrato del lado del contratista, ¿no? Mirando estos tres aspectos, técnicos, legales y económicos. La tarea de administrador de contrato es parte del gerenciamiento del proyecto, o sea, en el PMBOK, quienes conocen las buenas prácticas del PMBOK, esto es un proceso del área de conocimientos adquisiciones, o sea, dentro de lo que es la gestión de proyecto está la administración del contrato. En proyectos medianos, grandes, es difícil que el project manager pueda cumplir esta función específica, o sea, ocuparse del proyecto, de los aspectos técnicos y además de la administración contractual. Entonces, en proyectos medianos, grandes, hay una persona que ocupa esa función. Pero en proyectos medianos y pequeños no dan los costos para tener a alguien, entonces es el mismo project manager que tiene que tener un radar orientado al tema de la relación contractual. O sea, muchas veces requiere la asistencia de un administrador de contrato, y cuando hay un administrador de contrato, insisto, en proyectos que por su magnitud lo ameritan, es la mano derecha del project manager, ¿no? O sea, el administrador de contrato, yo he conocido administradores de contratos que realmente se saben el contrato de memoria, saben dónde está cada cosa, saben, digamos, las debilidades del contrato, las cosas que nos pueden perjudicar, saben los puntos fuertes del contrato, o sea, realmente le dicen al gerente de proyecto, no, mira, no tomes esta decisión o no escribas esto si sos contratista al cliente o al revés, porque si escribís esto acá podemos tener problemas. O sea, realmente yo creo que cuando el proyecto tiene una cierta magnitud, que el gerente de proyecto, el project manager está de un lado para otro, tener a alguien que mire estos aspectos legales, económicos, incluso técnicos, es realmente de gran ayuda. ¿Qué es lo que se recomienda? Que quien cumpla la función de administrador de contratos ya participe en la etapa de licitación, o sea, cuando el comitente llama a licitación a sus oferentes. Entonces, ¿cómo colabora? Ayuda en lo que es análisis de riesgo y la estrategia de contratación, en la revisión del pliego, en la definición de los términos y contrataciones particulares, en el
manejo de los desvíos comerciales y contractuales. O sea, fíjense que al igual que el project manager, cada vez más, tanto en las empresas comitentes o clientes como en las empresas contratistas, cada vez más se insiste que el project manager se involucre lo más temprano posible, ¿no? O sea, incluso durante la etapa de licitación. Bueno, esto también vale por las características para el administrador de contrato. Y después claramente en la etapa de ejecución, o sea, en lo que es la obra, ¿no? El administrador de contrato, y todo esto que estamos diciendo es casi a espejo, ¿no? Es, digamos, hay mucha similitud en lo que hace el administrador de contrato, estos puntos del lado del cliente, como el administrador de contrato del contratista, ¿no? O sea, se ocupa o colabora con temas de control y seguimiento de procedimientos, en adjudicaciones de contratos de servicios y órdenes de compra, en asesoramiento sobre comunicaciones, en gestión documental, en los pedidos de cambio, en las solicitudes de cambio, ¿no? Cuando ya sea el cliente le pide un cambio a su contratista o viceversa, ¿no? Cuando el contratista solicita un cambio, un adicional, en la aplicación de multas y penalidades, en todo lo que es seguimiento de pólizas y garantías. Entonces, estas son las funciones tradicionales que todos conocemos de los administradores de contrato, pero recuerden que para que estas funciones puedan cumplirse adecuadamente, es importante que se incorpore antes de que empiece la ejecución del proyecto, o sea, que participe en la etapa previa de licitación. ¿Cuáles son las herramientas de un administrador de contrato? Bueno, el contrato en sí mismo, con todos los anexos, las adendas, el pliego de condiciones generales, el pliego de condiciones particulares, todos sus aspectos son el contrato. El presupuesto y el cash flow del proyecto, o sea, porque ya sea del lado del comitente o del lado del contratista, es el que interviene en las certificaciones, los avances de obra. Por lo tanto, también tiene que conocer y usar como herramienta el cronograma, el plan de tareas y el plan de contingencias que surja del análisis de riesgo, ¿no? Entonces, fíjense que es una persona que tiene fuertes bases legales, fuertes bases técnicas, fuertes bases económicas, pero que también tiene que manejar estas herramientas propias de la gestión de proyectos. Vamos a ver un poco contratos, ¿no? Formas de contratación. No pretendo entrar en detalle porque no nos da el tiempo, pero simplemente tener así una idea sobre este tema de los contratos. Primero y fundamental, ¿qué es un contrato? Es un acuerdo que genera obligaciones. El contrato puede ser un papel escrito o puede ser verbal, ¿no? Cuando uno se sienta en una confitería, no en estos tiempos, pues no podemos, en tiempos normales y cuando vuelvan los tiempos normales, nos sentemos en una confitería y pidamos un café, ahí ya empieza a haber un contrato y cuando nos traen el café, el contrato, digamos, ya toma toda su forma. No hay ningún papel escrito, pero hay una solicitud, hay un cumplimiento de la solicitud, hay un derecho a cobrar o una obligación de pago, ¿eh? Incluso los mails también son generadores de contrato. Entonces, esto por eso es muy importante que un project manager tenga, en proyectos, insisto, de envergadura, tenga la asistencia del administrador de contrato que le diga, mira, esto no lo escribas porque acá vas a tener problemas con lo que dice el contrato, ¿no? Porque es eso, un contrato es un acuerdo entre partes que se va plasmando, puede ser en forma escrita, pero también verbal e incluso por mail. ¿Cuándo hay contrato? Cuando hay un acuerdo, ¿no? Como les decía recién en el caso este de me siento a pedir un café. Yo pido un café y la otra parte acuerda en traerme el café,
Si bien no hay ningún papel escrito, hay contrato. Genera derechos y genera obligaciones. Y es el contenido lo que define la naturaleza jurídica. Y esto es importante, porque si en el título del papel escrito figura contrato de construcción, pero adentro toda la redacción y todo lo que está escrito es un contrato de compra-venta, entonces no va a ser un contrato de construcción, sino que va a ser un contrato de compra-venta. O, cuando muchas veces entre comitente y contratista se hacen acuerdos contractuales, pero para no pagar impuesto a los sellos, le dan el nombre de carta de intención. Cuidado, porque si todo el texto es propio del contrato, no es carta de intención, es contrato vinculante. Entonces, no es el título el que le da la significación, sino que es el texto lo que está expresado internamente. Y la oferta es una propuesta de contrato, o sea, la oferta del contratista ya lleva el ADN, por supuesto que comienza con el pliego de llamado a licitación. Pero acá hay un tema importante. Si el contratista presenta la oferta y la oferta, digamos, es aceptada no a través de un papel escrito, simplemente se le dice, bueno, ahora empiecen a trabajar. Hay contrato, ya hay contrato. No hay ningún acuerdo, sí, pero la oferta enviada fue aceptada a través de la aceptación del inicio de los trabajos. Entonces es vinculante y hay contrato. Y cuidado con esto, porque si todo va bien, no hay problema. Pero si empieza a haber dificultades en la relación, cuidado que oferta aceptada es contrato. Por eso también se da muchas veces en algunas empresas, y otra vez, para no pagar el impuesto a los sellos, se le pide al proveedor que envíe una carta oferta, ¿no? Y sobre esa carta oferta dice, bueno, ahora empieza a trabajar. Ahora haceme esto, haceme aquello. Entonces no hay un contrato vinculante como tal, pero sí hay, perdón, hay un contrato vinculante. No hay un contrato formal y escrito, pero sí hay un vínculo contractual que es carta oferta aceptada, ¿no? Y esto para el administrador de contratos, ya sea el project manager o la persona que ejerza la función, es muy importante conocer. Habíamos dicho que íbamos a ver un poco contratos de locación de obra y de servicio. Locación de cosa es un alquiler, ¿no? O sea, locación de un departamento, locación de una casa, es claramente un alquiler. Ahora, lo que hay que ver la diferencia entre locación de obra y locación de servicio. Locación de obra, una parte, el contratista, se compromete a producir un resultado para la otra, un resultado. Y la otra parte, el cliente, paga un precio. En cambio, en la locación de servicios, lo que brinda es un servicio, pero no un resultado. Entonces, por ejemplo, si el comitente contrata los servicios de gerenciamiento de proyecto a un profesional y tiene a un contratista que es el que ejecuta la obra, el profesional está vinculado por un contrato de locación de servicio y el contratista por un contrato de locación de obra. Ahora, si la obra sale mal, el responsable es el responsable del resultado, o sea, el contratista, no el profesional que brinda sus servicios de project management, de gestión de proyectos. Lo que pasa es que, como dijimos, lo que vale es el texto y no el título. Entonces, ¿qué pasa cuando el cliente al profesional, bajo el título locación de servicio, le hace firmar un contrato cuyo texto
lo responsabiliza por resultados, pero no es el que genera los resultados, pero en el texto lo responsabiliza. Entonces, como vale el texto y no el título, finalmente el profesional queda enganchado, como decimos, porque entonces es responsable del resultado de la obra, siendo que él está dando un servicio y no un resultado. Así que también acá hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Y, y aquellos que hacen ingeniería, los ingenieros, los estudios de ingeniería, los estudios de arquitectura, esos son contratos de obra intelectual. Y desde el punto de vista jurídico, estos contratos son locación de obra física e intelectual. Entonces son locación de obra, por lo tanto son responsables del resultado. Fíjense que dice acá abajo, frente al comitente, el ejecutor de obra física o intelectual, o sea, el que hace los planos, responde por las consecuencias de sus errores. Porque contratar una ingeniería es una locación de obra, no de servicios. Por lo tanto, es responsable de sus errores. Veamos un poco los contratos, los tipos de contratos según precio. Y básicamente hay tres grandes categorías. Ajuste alzado o lump sum, este también se llama precio fijo. Esto es un precio cerrado por un alcance de trabajo bien definido. Después están precios unitarios, contratos de precios unitarios. Estos son unidades de medida y pueden ser unidades de medida de trabajo. ¿Qué cotiza acá el contratista? Cotiza, por ejemplo, cuánto saldría cuál es el precio del metro cuadrado de pared terminada o de pared pintada. O cotiza cuál es el precio del metro cúbico de hormigón ya instalado. Y la otra unidad de medida es la de recurso, que es cuando el contratista cotiza, por ejemplo, pesos por día de ingeniero o de capataz o de soldador o pesos por hora. Esta unidad de medida de recurso es el típico contrato que tienen las agencias como Manpower, ADECO, que brindan los servicios de un profesional, de una secretaria, y cobran una tarifa por el día o por la hora que trabaja. Después están los de costo y costa, que es reembolso de costos. Esto muchas veces se da en algunos proyectos de ingeniería y construcción, este tercer tipo, ¿no? Que es cuando el contratista, por ejemplo, compra los caños, compra todos los perfiles y le presenta al comitente la factura de la compra y el comitente le reembolsa los costos más un fee que puede ser por gastos administrativos o gastos de gestión de compra. Y la realidad que en los proyectos siempre hay una combinación, o sea, incluso con un mismo proveedor o contratista. Parte es por lump sum, ajuste alzado, precio fijo. Hay otras cosas que se manejan por precios unitarios, por tarifa, y algunas compras por reembolso de costos. Bueno, pero son contratos distintos, con alcances distintos, con riesgos distintos. Entonces, un administrador de contrato o un project manager tiene que conocer estos aspectos. Entonces, eso fue según precio. Pero ahora veamos los contratos según el alcance de la prestación, ¿no? Acá vamos a ver los contratos según el tipo de prestación que da el contratista. Acá no tiene nada que ver el tipo de contrato por precio, muchas veces se lo confunde, ahora vamos a ver, ¿no? Pero una cosa es un contrato
categorizado por el tipo de precio que vamos a pasar, reembolsable, precio fijo o administración, P por Q o tarifa, y esta otra que es según el alcance. Estos no tienen una base legal, surgen de los usos y costumbres. Por ejemplo, uno es el EPC, ¿no? El contrato EPC en los proyectos de ingeniería es el contratista que hace la ingeniería de detalle, la E de engineering, hace el procurement y la C de construction, ¿no? Ahora, que sea EPC, y ahí está esa confusión, puede ser EPC con precio fijo o puede ser EPC por tarifa. O sea, una cosa es el alcance del contrato y otra cosa es el tipo de precio, ¿no? Incluso también algunos confunden EPC con llave en mano. No necesariamente, puede ser EPC llave en mano y EPC sin llave en mano. El EPC llave en mano termina con la planta, o sea, termina cuando el contratista entrega la planta en funcionamiento. Eso es EPC llave en mano. Insisto, vuelvo al tema del precio. El EPC llave en mano puede ser precio fijo o puede una combinación de precio fijo con tarifas. Y está el EPC que no es llave en mano. El contratista termina la construcción, termina los sistemas, hizo la prueba de los sistemas y se los entrega al comitente para que él haga la puesta en marcha. SPC, lo que pasa es que no incluye la puesta en marcha, por eso no es llave en mano. Pero también este EPC pudo haber tenido distintos formatos en cuanto a precio, precio fijo. Entonces, digo, es importante separar, o sea, no confundir. El EPC no necesariamente es llave en mano, el EPC no necesariamente es precio fijo, son todos aspectos distintos. O sea, el EPC básicamente es un contrato que incluye ingeniería, procura y construcción. Esto el comitente se lo puede dar, por ejemplo, la ingeniería a una empresa y la construcción a otra. Esto puede ser un dolor de cabeza para el comitente. Siempre conviene que haya una sola empresa que tome estos tres aspectos, ¿no? O sea, un solo contrato, un solo interlocutor que me maneje la ingeniería, las compras y la construcción. Bueno, acá está el llave en mano, ¿no? O sea, el llave en mano implica entregar la obra completa, lista para su utilización. En grandes obras, megaproyectos, es raro que un solo contratista asuma el 100% porque realmente no le da la capacidad. Pero básicamente, ¿qué implica el llave en mano? Es hacerse cargo entre el inicio y la planta funcionando. Y perdón, vuelvo un momento para atrás porque hay una modalidad particular del EPC que es el EPCM. O sea, es el contratista que hace la ingeniería de detalle, a veces la ingeniería previa a la ingeniería de detalle, que algunos llaman básica extendida, también la llaman FEED, Front End Engineering Design. Entonces también a veces hace esta FEED y la ingeniería de detalle, hace la procura de parte o de todos los equipos y materiales, pero no construye. Esta CM no es construir, hace el construction management, o sea, hace la gestión de la construcción. ¿De quién? De un contratista que es contratado por el comitente. O sea, en esta modalidad EPCM, el contratista EPCM, la obra la gestiona por cuenta y orden del comitente, porque el contratista ejecutor es una empresa distinta, ¿m? Que tiene un contrato directo con el contratista, y esto es una modalidad que también
en estos últimos años en muchos proyectos ha aparecido con resultados muy variados. En algunos casos salió bien, otros salió mal, pero acá para mí siempre está ese concepto que mencioné al inicio, el hecho de creer que, bueno, ahora porque contraté, el problema es el contratista. Entonces el cliente se aleja de su proyecto, no tiene gente, no pone gente en cantidad y calidad que necesita y el proyecto de a poco empieza a perder su rumbo, empieza a salirse de su cauce. Y una cosa que también es muy importante que manejen aquellos que tienen la función de administración de contrato es todo lo que tiene que ver con las recepciones provisorias y definitivas, ¿no? O sea, con la recepción provisoria se da al cumplir el objeto, entrega la obra al comitente, quien toma la tenencia, el control y la custodia, se firma un acta de recepción provisoria y a partir de ahí comienza el periodo de garantía, que concluye cuando el comitente hace la recepción definitiva de las instalaciones. Acá también hay muchos aspectos legales que hay que cuidar mucho, que realmente hay que asesorarse cuando ya sea de una parte u otra se manda una notificación porque digamos, el desconocimiento de estos temas puede traer perjuicios para la empresa con la que uno está trabajando, ¿no? Bueno, esto quería simplemente darles un pantallazo de lo que significa ser administrador de contratos, que muchas veces, insisto, es algo que debe asumir el propio project manager. Déjenme simplemente anunciarles nuestro curso de administración de contratos en proyectos. Es un curso de un día, es un curso bastante práctico, con una serie de casos de análisis. Es un curso de 8 horas. Estaba previsto para mediados de abril, pero he tenido algunos pedidos, dado que hay mucha gente que está en sus casas, de adelantarlo y hacerlo dentro de un periodo que sabemos el 30 de marzo, creemos que la mayoría vamos a estar todavía en cuarentena. Entonces hacerlo el día 30 de marzo es un curso de 8 horas y va a ser, si es el 30 de marzo, va a ser online por internet, igual que es esta presentación, o sea, no va a ser presencial. Después si hacemos en abril, vamos a ver qué va a pasar en abril con este tema del coronavirus, ahí tal vez sea presencial y también en simultáneo por internet, pero este en particular, el 30 de marzo, si se llega a dar, si esta gente que me pidió concreta, o si alguno se suma, sería un día de una actividad bastante práctica con una serie de casos y ejercicios a resolver que permiten un poco entender en la modalidad taller qué significa una función de administrador de contrato, incluso cuando la tiene que llevar a cabo el project manager. Bueno, les agradezco nuevamente la atención, la paciencia. Ahí tienen mi mail, cualquier duda, cualquier cosa que pueda serles útil, con gusto. Máxime ahora estoy todo el día en casa. Así que, digamos, no duden en consultarme si quisieran recibir algo más de material o estar algo más informados, ¿no? Yo les voy a hacer llegar mañana el material de esta presentación y también, ¿cómo se llama?, el link del video de la grabación. Así que bueno, les agradezco y que tengan una muy buena noche y un buen descanso.